Hola, bienvenidos hermanos a nuestra segunda clase de nuestra escuela bíblica con nuestra serie que estamos viendo hoy, que es el pecado. Ya tuvimos nuestra primera clase con Manuel, en donde vio cómo el pecado empieza a introducirse en la raza humana y las consecuencias de este. Hoy vamos a tener una clase donde vamos a ir viendo cómo el pecado comienza ya a esparcir sus tentáculos, todas sus consecuencias en todo el diseño del ser humano, en esta diferencia que hizo Dios entre la masculinidad y la femineidad. Entonces vamos a comenzar, como ven esas imágenes, lo que era un vaso cristalino con agua en estos dos vasos distintos. El pecado empieza a hacer sus diferentes consecuencias o resultados en estos dos vasos de agua, que eran simbólicamente el ser humano, el hombre y la mujer, dañando el diseño, la capacidad y el propósito que cada uno en sí mismo tenían, y también ese propósito en unidad que tenían. Entonces, una clase que nos va a llevar a reflexionar harto en lo que es el pecado, porque lamentablemente es lo que hemos visto a través de toda la historia también. Así es que el pecado es la masculinidad y femineidad. Como Manuel nos decía la semana pasada, hay una frase que es muy interesante que nos aclara de manera inmediata que el pecado no es una creación de Dios, es importante tener claro eso, sino que es la condición o posibilidad de la criatura cuando quiere ser independiente de su creador. Eso es de manera muy quizás un poco filosófica, sin caer todavía en todos los otros significados que tiene la palabra pecado. En la escritura hay más de 15 al menos palabras distintas para definir el pecado, tanto en el hebreo como en el griego. Maldad, iniquidad, perversión, perversidad. Hay un sinfín de números de palabras que definen el pecado. Pero Pablo mismo no encontró una palabra más terrible que dijo que la pecaminosidad del pecado. Cayó como en esta duplicidad de ocupar una misma palabra, porque no encontró una palabra peor para el pecado. ¿Por qué? Porque si lo pudiéramos llevar a una manera más entendible, el pecado, más que la consecuencia gráfica que podemos ver en la vida, lo que es en el fondo, el pecado es esa condición de la criatura, esa posibilidad que tiene la criatura, a excepción del creador, cuando quiere ser independiente de su creador. Eso parece sencillo, sin embargo, tiene consecuencias catastróficas. Y como lo hemos venido haciendo, me gustaría que viéramos un poquito un paneo de lo que vamos a aprender hoy. Tenemos esta división en cada clase de la edificación, donde aprendemos acerca del concepto y vamos a ver una breve introducción de lo que Juan Carlos en la serie anterior, Conociendo al Hombre, nos enseñó acerca de la masculinidad y la feminidad, para recordar un poquito, para poder entender bien cómo llegamos al pecado, eh, con el ser humano ya puesto sobre el huerto, sobre la tierra, y ya también diferenciados entre hombre y mujer, y el alcance del pecado en el diseño masculino y femenino. Luego vamos a tener nuestra segunda parte con la exhortación, donde vamos a ver a través de un texto bíblico cómo las consecuencias históricas y actuales del pecado en la masculinidad y feminidad, que hay un texto clave en Romanos 1 que nos indica muy gráficamente cómo que es la realidad, o es como ver un noticiario tanto de hace 6.000 años atrás como al día de hoy. Y finalmente la consolación de cómo volvemos al diseño de Dios, cómo volvemos a ese diseño aún frente a la realidad que estamos viendo hoy. Así es que nos ponemos en marcha con el pecado. Y con esta breve introducción acerca de la masculinidad,
Vamos a ir viendo a partir de Génesis 2, 7 y 8 y 15, 17, para recordar de qué se trataba este diseño para el hombre masculino, para el varón. Y vamos a ir viendo el texto del 7 en adelante. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ojo con eso. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es interesante porque estos textos de Génesis 2, del 7 al 17, aún no está presente la mujer. Entonces vemos que Dios ya desde un inicio le da claramente el diseño, el rol que debía cumplir el hombre en su masculinidad. Y hay varios detalles que los vamos a ir viendo más adelante, pero es interesante darse cuenta de ese diseño, como lo veníamos viendo en la clase con Juan Carlos. Y la feminidad, se fijaron todos los versículos, ¿no? que vimos para el hombre. Y en Génesis 18, la feminidad, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y no vemos más instrucciones. Interesante, porque entre el 17 y 18, Dios ve una necesidad. Dios ve que el hombre no es bueno que esté solo. O sea, esta tarea que le mandó para administrar la tierra y administrar solo este huerto primero, para confirmar su fidelidad en el fondo antes de entregarle todo el mundo entero, le quiere probar en este huerto pequeño. Y se da cuenta de que la tarea no era bueno que la hiciera solo. Entonces le dice: le haré ayuda idónea para él. Y ningún rol más a la mujer de ser ayuda idónea. Es decir, que todo lo anterior que Dios le exige al hombre cuando lo pone en el huerto, también se lo pide a la mujer. Pero le da el rol al hombre masculino para entregarle de la manera más fiel a su compañera, a su ayuda idónea. Le da esa responsabilidad de guiar lo más fielmente el mensaje que recibió de Dios para entregárselo a su mujer. En el fondo es una tarea de fidelidad y de dependencia, obviamente, de conocer. Entonces vemos muy rápidamente que lo primero que tiene que haber es una dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios crea al hombre, Dios le da forma y vida, lo toma del polvo de la tierra y sopla aliento de vida en él. Dios le pone en el huerto. No es que a Adán se le ocurrió. Dios le lleva a los animales para que les ponga nombre. Dios le guía en lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Fíjate quién es el protagonista. Es Dios, no es el hombre. Dios suple sus necesidades, todo lo que le hacía falta. En un momento ve que este trabajo necesitaba una ayuda idónea y le hace caer sueño. Dios le hace caer sueño, Dios le opera, le saca de su costilla, Dios crea a la mujer. ¿Quién es el protagonista? Es Dios, no es el hombre. Y le da una tarea en su rol de masculinidad, que es trabajar y cuidar. ¿Se acuerdan? Labrar, dice, y guardar, en el fondo. Dios plantó el huerto, no fue el hombre, es decir, Dios es su dueño y el hombre su administrador. Labrar era uno de los roles de la masculinidad del hombre, que la palabra en hebreo es abad, de la cual se desprende la palabra siervo. Mira qué interesante. O sea, el hombre desde un principio entendía que debía ser un siervo de Dios en su masculinidad. Y la palabra cuidar es la palabra shamar, que también se asocia con la palabra pastorear. Es cuando en todo el Antiguo Testamento Dios le dice repetidamente al hombre y al pueblo de Israel, después le dice: guardad mis mandamientos.
En el fondo es pastorearlos. Tú cuídalos, guárdalos. Es como pone un enrejado alrededor y protégelos. Eso es esas eran las dos tareas de trabajar y cuidar, labrar y cuidar, ser un siervo y pastorear lo que Dios le había dado. Y una tarea de obediencia también, porque le deja una restricción. Dios deja un solo árbol, de quizás cientos o millones, para demandar esta obediencia voluntaria. En el fondo, recordar su dependencia de su Creador. Eso es lo que hace la obediencia. Cuando Dios pone restricciones, en el fondo nos está diciendo, hey, depende de mí, porque por algo esto es para tu bien, esta restricción es por tu bien. Entonces, en otras palabras, el liderazgo del hombre para Dios es, si lo pudiéramos resumir, la masculinidad es esforzarse en amor a otros, en dependencia y obediencia a su Creador. Esforzarse en amor a otros, en dependencia y obediencia a su Creador. Muy similar al mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza. Siempre llegamos al mismo mandamiento. Qué increíble. No hay nada nuevo. Sin embargo, todo este rol, este diseño de la masculinidad en el hombre se vio manchada con el pecado. Luego vamos a ver sus consecuencias. Y en la feminidad es básicamente lo mismo. Dependencia de Dios, porque Dios crea a la mujer del hombre, Dios le da forma y vida, Dios le pone en el huerto, Dios le lleva al hombre. No es la mujer a la que se le ocurrió, uy, voy a ir a conocer a Adán. No, el hombre le debía guiar en lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Ahí hay un detalle. El intermediario aquí para guiar es el hombre por este rol de liderazgo que Dios le dio en su diseño en la masculinidad. Y a diferencia de labrar, específicamente de labrar y cuidar, Dios le da una tarea a la mujer de asistir. En otras palabras, Dios plantó el huerto, es decir, Dios es su dueño y la mujer es ayuda, que esa palabra en hebreo es eser, que quiere decir apoyo y socorro. Esto es para recordar, ¿cierto?, la clase de Juan Carlito. Y la palabra idónea es neged, que quiere decir complemento. Es decir, es un apoyo, un socorro complementario. No que no cuadra, así que están chocando todo el tiempo. No, no, no. Que se complementan. En el fondo, esta tarea es de ambos. Toda esta tarea. Y eso requería esfuerzo y entrega. Y negarse a sí mismo. Y la misma obediencia, que es dejar un árbol, para que en obediencia voluntaria recordar su dependencia de su Creador. En el fondo, la asistencia de la mujer para Dios significa esto: esforzarse en amor a otros, en dependencia y obediencia a su Creador. En el fondo, es el mismo mandamiento, solo que ahora no lo debía hacer el hombre solo, sino que lo debían hacer juntos, cada uno con sus capacidades, uno para ir y liderar y la mujer para ir asistiendo ese liderazgo, y ambos haciendo esa tarea para la gloria de Dios. Qué interesante, pero todo esto también se manchó con el pecado. Y ahora vamos a ver, como vimos en el índice, cómo llegamos al pecado, qué pasó en el intertanto de que esto se destruyó. Vamos a ir viendo Génesis 3 del 1 al 6, como la misma escritura nos revela. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué tremendo que todo se distorsionó con el pecado de Adán y Eva, pero si podemos ver cómo llegamos al pecado y analizar un poquito más todo lo que pasó en Génesis 3, veamos la secuencia y nos vamos a dar cuenta de algunos detalles interesantes. Primero, Dios fue quien puso ese árbol ahí, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y había otro árbol que se llamaba el árbol de la vida. Entonces, había un árbol ahí que requería obediencia. Esa restricción en el fondo requería obediencia. Ahora, ¿por qué Dios pone un árbol prohibido? A veces nos preguntamos, ¿cierto? Y podríamos cuestionar, como la serpiente hace cuestionar a Eva, ¿por qué Dios pone un árbol prohibido? Lo más, lo más obvio en realidad, si entendemos que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es consecuente, que Dios es santo, que no hay maldad en Él, no hay una doble intención en Dios. Él no muta, Él no cambia, Él no está haciendo una cosa con una doble intención. Si Dios le está diciendo al hombre, no comas de esto, en el fondo es porque esa obediencia va a requerir dependencia. Para poder entender esa restricción y para poder obedecer a un ser humano pensante que puede cuestionar, que Dios le da esa capacidad de cuestionar, entonces va a requerir obediencia y esa obediencia va a requerir conocer a aquel que, que me puso ahí, que me dio todo lo que tengo. En el fondo me va a demandar, esa prohibición me va a demandar conocer más a mi Dios. Me va a demandar, me debiera llevar esa restricción a conocer mejor quién es Dios, quién es aquel que me lo prohibió. ¿Y por qué me lo prohibió? Pero ya puedo ver de que si Él me dio todo, si Él me puso en este huerto, si me dio estas capacidades, si Él es el dador de mi vida, si Él es el que sopló aliento y me dio vida, entonces yo le debo todo a Él. Entonces debiera conocerlo mejor. ¿Te das cuenta de ese detalle? Que las restricciones que Dios nos pone incluso hoy día son no son para hacernos la vida de cuadritos, sino que es para que le conozcamos mejor de por qué nos dice no hagas esto. Interesante, la restricción al final es para poder amar mejor a Dios, para poder conocerlo mejor. Y conforme le conozco, más le amo, porque empiezo a interiorizarme más cómo es Dios. Entonces, qué interesante y qué distinta la manera de ver, porque Satanás lo que hace con esta restricción es tergiversar a Dios. Fíjate que el pecado siempre va a venir, siempre, incluso nosotros hoy día pecamos cada vez que de alguna manera distorsionamos a Dios en nuestra mente. En el fondo siempre es un problema teológico, siempre deformamos a Dios. Todos tenemos una teología, todos, por pequeña o grande que sea, todos tenemos algún concepto de Dios. Eso es teología, estudio de Dios. Entonces, algunos dicen, sí, Dios es como mi abuelito. Tienen su teología, es un tipo de teología. O sí, Dios es mi copiloto. Ya, bueno, tienes una teología bastante pobre porque ves a Dios como un sirviente. Sí, yo tengo a Dios como mi amigo, mi pana. Ya tienes una teología también bastante pobre porque tiendes a poner a Dios a tu mismo nivel. Entonces todos tenemos una teología. Hasta el ateo dice, no, 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 Dios, no hay Dios. Bueno, es una necedad, pero es una teología. En el fondo le está diciendo, no, tú Dios, que yo sé que estás ahí, no existes. Bueno, es una teología un poco contradictoria, pero está ahí, todos tenemos una teología. Y lo que pasa, lo que usa Satanás, es al tiro tergiversar la teología que tú tengas de Dios. Y lo hizo en Eva, y lo logró. Y fíjate que no fue donde el hombre, que estaba ahí, sino que fue donde Eva. ¿Y por qué? Porque Satanás dice que era astuto, más astuto que todos los animales que estaban ahí. Y en su astucia, él pudo ver quizás las fallas que hubo. Porque si tú ves el texto de Génesis 3, cuando le habla Satanás a la mujer, le dice con que Dios dijo,
no comerás de todos los árboles, va con una mentira. Y Eva se queda pensando y dice, no, no, no dijo eso. A ver, ¿cómo fue que me dijo Adán? Y dijo, no, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol, fíjate que ni siquiera le dice el nombre del árbol, que era el árbol del bien y del mal. Entonces vemos que a Adán parece que le faltó decirle que ese árbol tenía ese nombre del bien y del mal. En el fondo le restó información. Y después Eva dice, sino que del árbol que está en el medio del huerto, ¿no? Del bien y del mal, no podemos comer del fruto ni tocarlo. Eso no estaba en la restricción. Entonces podemos ver de que Adán, por un lado, quitó del mensaje que Dios le dio y por otro lado agregó. Entonces el mensaje ya venía un poco distorsionado de lo que Dios dijo, no venía fiel, no era fidedigno, no era, como dicen los norteamericanos en los juicios, toda la verdad y nada más que la verdad. No, había parte y le restó por un lado y le agregó por el otro. Entonces ahí Satanás astutamente sabe que cuando nosotros no pasamos fielmente, no creemos fielmente lo que la Escritura dice de Dios, entonces vamos a tener algunas grietas por las cuales va a querer distorsionar quién es Dios. Y eso va a provocar pecado en nosotros. Así es como llegamos al pecado. Entonces, al final lo que Satanás hace es decirle, no, sabe Dios, ahora ya va con todo. Cuando ya dudo uno, ya dudaste, sí, pero la palabra y se contradice acá la palabra, porque mm, cuando Satanás le dice, no, sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto van a ser como Él. Wow. Entonces en el fondo le está diciendo, mira, Dios miente y no te ama como dice. ¿Ha venido eso a nuestras mentes? Yo creo que sí. Satanás no escatima y es astuto. Va a tratar de quebrantar nuestra teología, de distorsionarla primero y luego va a negarla. Luego va a negar sus atributos, los atributos de Dios. Y Eva ve en su conveniencia, entre comillas, porque dice que el fruto era como apetitoso y grato a la vista y, y codiciable para alcanzar sabiduría. En el fondo ahí vino lo otro. Ahí vino todo lo demás, en donde se trastocó ya hasta la teología, entonces se trastocó mi diseño. Entonces, ¿y por qué Adán es el que guía? Yo debiera guiar acá, po. Si yo estoy viendo que es mejor, esto es como un atajo, y vamos a ser como Dios, que en realidad te das cuenta cómo uno empieza y come e invita a Adán a comer. Entonces, varias cosas se trastocan aquí, porque Adán come y abandona su rol de guiar, de proteger y representar a Dios y come junto a Eva. Entonces vemos que todo al revés. Era la criatura, o sea, el animal que debía estar gobernado, siendo gobernado bajo el liderazgo de Adán y Eva, dándole órdenes a Eva y Eva dándole órdenes a Adán, guiando cuando todo esto se distorsionó. Pero hubo problemas antes, habían grietas antes. Por ejemplo, le podríamos hacer algunas preguntas a Adán cuando estemos en el cielo, sí que está ahí, yo creo que sí. ¿Qué hacía Adán y Eva cerca de ese árbol prohibido? ¿Por qué estaban cerca del árbol que no debían estar ahí? ¿Qué pasó? Porque estaban ahí cerca. ¿Por qué Adán no hizo nada viendo a la serpiente tentando a Eva? ¿Por qué Adán no le dijo nada a la serpiente? Le dijo, a ver, para. No, 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 sí, sí, las cosas no son así como tú dices. A ver, Eva, déjame hablar a mí. Porque aquí hay cosas que se están tergiversando. Y en realidad, bueno, sí, yo no te dije bien todo, pero mira, hablemos. ¿Por qué no hizo nada? ¿Y por qué Eva tomó tan importante decisión sin consultar a Adán? O sea, ya podemos ver de que habían fisuras en,
en el diseño, en este propósito masculino y femenino. Algo se descuidó, sin duda que algo se descuidó. Y como dice Proverbios 16-18, no sabemos qué pasó. No nos dice la Escritura el detalle de cómo Eva y por qué. Pero mira, fíjate, en Proverbios 16-18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. De alguna manera, cuando Eva ya toma la decisión y pasa a llevar todo el diseño de Dios, es porque ya ella venía pensando, ¿y por qué estaban cerca del árbol? ¿Por qué estaban cerca de ese árbol y no del árbol de la vida, por ejemplo? Y en Santiago 1, 13 al 15, cuando dice que nadie diga que cuando es tentado de parte de Dios, porque ni Dios tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, estos pensamientos que tenemos dentro, después que ha concebido, estos siempre son pensamientos de independencia, de tomar decisiones sin consultar a Dios. Da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esas luces nos da la Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento de algo empezó a pasar antes. Entonces todo pecado, cuando llegamos al pecado, es porque ya en nuestro corazón ya lo maquinamos. Algo empezamos a dudar de Dios, y en su momento vemos nada más que el empujón, que este fue el empujón que dio Satanás. Entonces podemos ver cuál es el alcance del pecado en la masculinidad. De esa dependencia que debía tener de Dios, el hombre se vuelve autosuficiente. Ahora quiere los beneficios de Dios, pero no a Dios. Fíjate que es una autosuficiencia además mediocre, porque no es que sea autosuficiente, yo voy a crear mi propio planeta, no, sino que sigo usufructuando del planeta que Dios, en el cual Dios me puso, Dios me dio. Pero fíjate la soberbia del ser humano, porque sabiendo que hay Dios y me creo autosuficiente y aún quiero seguir teniendo todos los beneficios de Dios, pero no lo quiero a Él. ¡Wow! ¿Te das cuenta de lo profundo que es el pecado en la masculinidad? Tremendo. Y de trabajar para Dios, de este labrar de siervo y de cuidar, de pastorear lo que Dios le ha dado al hombre, ahora el hombre se vuelve ocioso a la voluntad de Dios. Todo hombre ocioso es terrible, pero aquí no se trata de la ociosidad, de ser ocioso de flojo, porque hay hombres que son más trabajadores que otros, y el trabajador puede decir, ah, qué bueno, yo no soy ocioso. No, 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 no. No nos estamos refiriendo a eso, sino que nos estamos refiriendo a esa ociosidad, a la voluntad de Dios, a esa ociosidad de buscar a Dios. Ahora el hombre quiere obtener más con el mínimo esfuerzo. Ah, ya fui a la iglesia este domingo, así que ¿para qué voy a leer? O ya me conecté a esta cuestión, sí. Oye, ya cumplí. Y queremos que con eso, que en el fondo el hombre se vuelve ocioso a la voluntad de Dios, en el fondo, es decir, Dios me debe. Así es la ociosidad. La ociosidad en el fondo es ese egoísmo del corazón humano cuando cree que otros me deben, así es que me tienen que hacer el trabajo que yo debo hacer. Eso es ser ocioso. Y así nos volvemos con Dios. Queremos tratar de negociar. Bueno, voy a hacer algo para que mi conciencia esté tranquila, para que el de arriba se acuerde. Y ahora me debe. Ocioso, tremendo. Y de cuidar como Dios quería que cuidáramos, pastorear esta palabra, nos volvemos narcisistas. El hombre se volvió masculino, narcisista, ahora quiere que todo gire en torno a sí mismo. Y nos volvimos así el ser humano. Y de obedecer a Dios con la restricción que nos había dado, es que nos volvimos desobedientes todos. Ahora la naturaleza es del ser humano, del hombre, es seguir su propia voluntad. El hombre en su masculinidad. Y ojalá que otro haga lo que yo debo hacer.
Ahora, ¿cuál es el resultado? Es que pecamos el mismo pecado de Satanás. No es que fuimos víctimas de Satanás, sino que fuimos cómplices de Satanás. Así es de profundo el pecado. Entonces, cometimos el mismo pecado de Satanás, es igual al juicio, condenación eterna. Ese es el resultado. De ser la corona de la creación de Dios a ser esclavos del pecado. Qué tremendo. Y para la feminidad, el alcance del pecado es básicamente lo mismo. La mujer, en vez de depender de Dios, se volvió autosuficiente, también quiere solamente los beneficios y no a Dios. Y también desobediente, en vez de obedecer a Dios, se volvió desobediente. Su naturaleza lo hace, como dice la palabra, que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios ni tampoco quiere. ¿Por qué no puede? No le nace. Y el resultado es lo mismo, es el mismo pecado, esa soberbia de Satanás de querer ser como Dios, conlleva el mismo juicio, la misma condenación eterna, de ser la corona de la creación a ser una esclava del pecado. Y en lo que nos diferenciamos en el alcance con la feminidad es que de ser ayuda para el hombre, la mujer se vuelve ociosa a la voluntad de Dios y ahora quiere ser ella quien guía. Y es el conflicto que tenemos hoy día en el rol de la feminidad, de ser ayuda idónea. No, ella quiere ser guía. Y el hombre que sea mi ayuda idónea. Y trastocamos el diseño de feminidad, de asistir, de ser ese complemento. No. Tú eres mi complemento. Entonces, y ahí se altera todo el diseño de Dios. Y el hombre, por otro lado, en su masculinidad, como ve que no funciona, se frustra, entonces se vuelve más iracundo y la relación, y el hombre abusa, entonces se vuelve todo este engranaje de terror en donde vemos los resultados terribles con las noticias cada día y los abusos que podemos ver. Y de ser idónea para el hombre, ese complemento, podemos ver que también la mujer se vuelve narcisista y ahora quiere que todo gire en torno a sí misma y a sus necesidades. Y así nos volvimos. Dos engranajes que no hay por dónde hacer que se junten y que funcionen y que trabajen. Todo se manchó. Ahora entendiendo todo este panorama terrible de cómo se mancha todo el diseño de Dios, vamos a esta etapa de la exhortación, en donde vamos a ver las consecuencias históricas y actuales del pecado en la masculinidad y la feminidad. Y miren, lo vamos a ver de manera muy gráfica y rápidamente a través del mismo libro de Romanos, capítulo 1, del 21 en adelante, y nos vamos a dar cuenta que todo lo que vemos hoy a través de los distintos movimientos que quieren destruir, en este caso, por ejemplo, el feminismo, que quiere decir es mi cuerpo y yo, y si quiero mato al bebé que viene, total, es mi cuerpo, y si quiero hay que matar a los hombres porque el patriarcado y bla, 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 y todo, y el machismo, por otro lado, que siempre está abusando de la mujer, y que ha abusado a través de toda la historia. Lo vemos aquí, en un texto escrito hace 2000 años atrás. Pablo increíblemente lo resume de una manera extraordinaria, y vamos a ir viendo paso a paso cómo fue esta decadencia, en el fondo, todas las consecuencias, el alcance que trajo tanto al diseño masculino como al diseño femenino. Del 21 en adelante, aquí está el problema, y es el mismo problema de Eva, que le pasó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No hubo esa obediencia en amor. Ni le dieron gracias. No fueron agradecidos de todo cuanto Dios les dio, cuanto Dios nos dio, cuanto Dios hizo y todo lo que hizo. Sino que se envanecieron, concupiscencia, en sus razonamientos. Eso es concupiscencia. Envanecerme en mis pensamientos. Por tanto, su necio corazón, eso es necedad, así lo grafica la Escritura, fue entenebrecido. Esa tinta que caía en ese vaso de agua. Entonces el hombre y la mujer voluntariamente rechazan a Dios. Aquí empezamos a ver las consecuencias, las primeras consecuencias. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjate, el hombre y la mujer se escondieron de Dios, después dice el relato.
tuvieron vergüenza, tuvieron miedo, se cosieron estos vestidos de hojas, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjate, siendo la corona de la creación, el cual debía administrar juntos toda esta creación hermosa, ellos se vuelven ahora idólatras y adoran a las criaturas. Por lo cual, aquí vemos el primer juicio de Dios. Dios los entregó a la inmundicia. Es como decir, ok, ¿quieren ir por ahí? Vayan. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que, mira al tiro las consecuencias. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que aquí está el problema, cambiaron la verdad de Dios, la escritura, lo que Dios les dijo, que no era este libro entero, sino que eran 2 rayitas, eran unos cuantos versículos. Mira lo que se transformó ahora. Cambiaron la verdad de Dios. Hagan esto y hagan esto. Hombre, cuida, labra. Mujer, sea ayuda idónea. Eso era toda la Biblia en ese tiempo, en el huerto del Edén. Eso era todo. Cambiaron esa verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Primer juicio de Dios es entregar al hombre y a la mujer a sus pasiones. Y por eso vemos, este texto son las noticias de ayer y de hoy. 26. Por esto Dios, de nuevo, los entregó segunda vez a pasiones vergonzosas. Fíjate cómo ya se afecta, el pecado empieza a afectar nuestras pasiones incluso, en nuestro diseño masculino y femenino. A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, eso es el lesbianismo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, homosexualidad, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos, aún con todo su pecado, no aprobaron tener en cuenta a Dios, sigue quedándote allá, y quiero tus bendiciones, pero no te quiero a ti, Dios los entregó, tercera vez, a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Aquí el hombre y la mujer incluso cambiaron gracias al pecado, incluso su diseño natural, por el que es contra naturaleza. Ahora algunos dirán, oye, bueno, ese es qué terrible la homosexualidad, el pecado entonces más terrible. No, no. El texto sigue, 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que aun cuando Dios los entregó, el hombre sigue entendiendo que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En el fondo, mira, no me importas, Dios. Hasta eso llega el pecado. Hasta saber que las consecuencias son mi condena eterna. Pero no me importa. Como alguien dijo, íbamos camino al infierno y íbamos riendo. Así va el hombre. Íbamos felices camino al infierno. No es la homosexualidad el único pecado, el cual tiene consecuencias externas, claro, que son quizás mayores que la avaricia o que la maldad que están dentro de mi mente y del corazón. Porque claro, vas contra el diseño de tu cuerpo, entonces obviamente se daña y sufres más consecuencias. Pero el juicio viene por todos estos pecados al mismo nivel. La avaricia está al mismo nivel de la homosexualidad. Las contiendas, los engaños, la malignidad, la murmuración, detractores, aborrecedores, injuriosos, la soberbia, la altivez, el cranear mal, ¿cómo le hago mal a este hermano para que, a ver, que ojalá piensen esto? Todo eso es pecado. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. En el fondo, nada del carácter de Dios está en el pecado, nada. Por tanto, como decía Manuel en la clase anterior, y nos explicaba que el pecado es una constante rebelión al carácter de Dios. Qué tremendo.
El hombre y la mujer, voluntaria y complacientemente descendieron a todo lo que sea contra el carácter de Dios. Y esta ha sido la historia de la humanidad, tanto masculino y femenino, desde el Edén hasta hoy. Qué tremendo. Bien, gracias a Dios tenemos en esta serie este periodo, este momento también para concluir con la consolación. ¿Cómo volvemos al diseño de Dios frente a la realidad de hoy? Bueno, lo lindo de todo esto es que Dios no solo nos dejó y nos entregó, como dice el texto de Romanos, sino que en un momento dado, en un día de la historia, Él se hizo hombre. Cristo encarnó el liderazgo en amor que Dios demandó de Adán, el cual teniendo todo en contra, Jesucristo, Adán tuvo todo a favor, pero Cristo tuvo todo en contra. Obedeció hasta la muerte para amar a su amada iglesia, para que sigamos sus pisadas. Por ahí va. Para la masculinidad, nosotros debemos mirar a Jesús, a Cristo, que incluso fue capaz de amar tanto a su amada, a su iglesia, que incluso fue capaz de sufrir y sufrir hasta la muerte. ¡Qué tremendo! Y para la mujer, también tenemos un ejemplo al cual seguir. El Espíritu Santo se hizo nuestro ayudador para que ese diseño de asistencia, de complemento, de ayuda idónea, también lo podamos ver en Dios. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Mira que siendo igual en divinidad al Padre y al Hijo, es decir, la mujer siendo igual en dignidad, no porque fue creada después o de la costilla del hombre, tiene un rango menor, es igual en dignidad. Así como el Espíritu Santo es igual en divinidad con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es el que conforta, consuela, ilumina la palabra y nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo orar y nos empuja para hacer la voluntad de Dios cuando aún no queremos hacerla. No nos deja tranquilos. Ese mismo diseño es el que la mujer debiera seguir, ese rol del Espíritu Santo que no busca su gloria, sino que empuja y nos empuja a los creyentes, a su iglesia, para que hagamos la voluntad de Dios, para que conozcamos al Hijo, para que le demos gloria al Padre. Y con eso el Espíritu Santo es feliz. Qué increíble, qué semejanza, qué hermoso. Y Dios Padre nos deja su palabra, nos deja su iglesia para que nos podamos nutrir unos con otros y aprender. Porque Él lo resume así, el Señor Jesús lo resumió así. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es a través de volver a este diseño que Dios ahora nos puso, que no solamente nos enseñó desde el cielo, sino que Él descendió a la tierra, murió, bajó a las profundidades y subió, se levantó de entre los muertos, subió a los cielos y su Espíritu Santo descendió. Tenemos todo para volver al diseño. Tenemos a Cristo y tenemos su Espíritu. Hombres masculinos y mujeres femeninas, tenemos todo para volver al diseño que Dios instauró desde el principio. Así que los animo a que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga. Esperamos que sigan atentos a estas clases y que sigamos edificándonos unos a otros al entender la hermosa y gloriosa obra del Evangelio, que conociendo la profundidad del pecado podamos dar mayor gloria al Señor al ver de cuán terrible era el pecado, pero cuán mayor fue su gracia al venir por nosotros. Que Dios les bendiga. Bendiciones.